Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos al Mundo de Economía y Negocios por Globovisión. Una vez más les llevaremos los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria y el destino de su patrimonio y el de su familia. Por estos días el país intenta entender la naturaleza de los cambios que trae la nueva ley del trabajo y cómo afectará al bolsillo de la gente que ya está empleada, de los que están en el sector formal y en el sector informal, en las cuentas de las empresas y también en las del gobierno, que tendrá que afrontar un caro gasto para poder cumplir con un compromiso atrasado durante 13 años, el pago de las prestaciones sociales. Desde las páginas del Mundo y en el portal elmundo.com.be y en este programa hemos intentado explicar las grandes preguntas que tiene la gente sobre esta ley. Hoy hemos ido directamente a los miembros de la Comisión Presidencial que asesoró al gobierno en la redacción de este instrumento jurídico y les hemos preguntado directamente, ¿cómo se afecta al bolsillo de la gente con esta nueva ley del trabajo? Adelante. Hay un proceso de creación de un fondo nacional y de ese fondo nacional van a obtenerse los recursos para pagarle a los que nunca se les pagó por una parte y también para seguir pagando a los que ahora con la aplicación de esta nueva ley van a tener este nuevo beneficio. De manera que en los dos casos pues van a recibir su dinero tal como lo establece la ley a los 5 días que se produzca el fin de la relación laboral y una vez que esté creado el fondo que va a nutrirse entre otros con los aportes que va a hacerse de la industria petrolera. Las mujeres, así haya parido el mes pasado, va a tener una prolongación de su postnatal porque va a entrar en vigencia la nueva ley. Lo mismo con la inamovilidad, es decir, que se aplica inmediatamente, incluso con carácter retroactivo en este sentido, porque es de beneficio para el trabajador, perdón, para la trabajadora, no hay trabajadores que paran, pero para el trabajador también, quiero decirle, porque el trabajador que haya tenido un hijo el año pasado va a tener un año más de fuero como protección especial establecida, igual que la madre, ¿no? Como se sabe, en el nuevo articulado son 2 años lo que se establece como protección para el padre y para la madre en términos de fuero, ¿no? De inamovilidad. Si estás de vacaciones y ya te cancelaron tu bono vacacional conforme a lo que era la ley para el momento en que saliste de vacaciones, a ti no te corresponde que te hagan ningún ajuste por el pago, porque te pagaron con lo que estaba establecido, es legal el pago y es correcto, si fuera correcto. Ahora, si se incrementa el número de días y te agarra la vigencia de la nueva ley, pues hay dos posibilidades. Si tu patrono considera que te es aplicable, pues que se te aplique. Yo creo personalmente que en cuanto al disfrute, si el trabajador está en pleno desarrollo de sus vacaciones, como ese lapso se amplió, se debe compensar ese disfrute. En cuanto al pago, que es una derogación, si se le pagó con lo que estaba vigente, el pago en ese sentido no es retroactivo. El pago del bono no es retroactivo. Las empresas de vigilancia privada tienen un periodo de 1 año, esa es la vacación legal que se ha establecido para adecuar sus horarios, porque los vigilantes, aun cuando trabajen 11 horas, no podrán exceder de 40 horas. Yo quiero subrayarlo. Ningún trabajador o trabajadora podrá trabajar más de 40 horas a la semana, y eso incluye a los vigilantes. Así que si en las empresas de vigilancia se establecen turnos de rotación de 12 horas, pues tienen que saber que no podrán trabajar entonces más de 3 días, porque tienen que respetar el límite de 40 horas a la semana. Por lo tanto, tienen 1 año para adecuar todas sus tablas de rotación y todos sus mecanismos operativos para que se respete la orden que entra en vigencia a partir de la promulgación de la ley y para la cual tienen 1 año para su aplicación y adecuación en términos operativos, ¿no? En el país hay una categoría de trabajadores llamados tercerizados, es decir, subcontratados por unas empresas que no tienen en realidad esa actividad medular en sus funciones y prefieren delegarlas en otras. Por ejemplo, los comedores industriales. Ahora, con la nueva ley, ¿cómo quedan estas personas? Ellos reclaman y merecen los mismos derechos de los trabajadores de nómina de la empresa principal. Hay disposiciones que son de aplicación inmediata, la mayoría, pero hay otras que tienen vacación legal. Por ejemplo, el tema de la tercerización. Bueno, no es que tienen 3 años para seguir tercerizando o comenzar a tercerizar, no, los que ya están tercerizados, bueno, en el término de 3 años, en el sector público-privado, porque hay tercerización también en el sector público, eso se conoce también. Tienen 3 años las empresas públicas o privadas para regularizar esos trabajadores y trabajadoras que pudieran estar tercerizados. Y además, por supuesto, queda prohibido de aquí en adelante, o sea, desde la publicación de Gaceta en Gaceta en adelante de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, LOT
TT, queda prohibido incorporar nuevas formas de tercerización o de contratación de tercerizados, porque precisamente ha quedado eliminada la tercerización. Si no se trata de servicios puntuales o excepcionales o de carácter temporal, no se va a permitir que tengan trabajadores. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro, yo soy dirigente del sector ferroviario, nosotros teníamos en el metro de Maracaibo que los vendedores de los boletos, es decir, los operadores, que aquí son en el metro de Caracas operadores, los vendedores de boletos no eran empleados del metro de Maracaibo. Los que manejaban los trenes no eran empleados del metro de Maracaibo. Entonces, eso es una tercerización evidente. Esas formas de tercerización están eliminadas. Ya en el metro de Maracaibo, por cierto, se eliminó, afortunadamente. Pero si tú, por ejemplo, en el metro mismo de Maracaibo requieres contratar a una compañía para que haga la comida de los trabajadores, por ejemplo, el comedor, y como tú eres una empresa de transporte, no una empresa de alimentos, contratas a una empresa para que te atienda el comedor de tus trabajadores, eso es permitido. Eso sí, la empresa que preste el servicio de comedor, como si es una empresa de venta de alimentos, tendrá que tener sus trabajadores a tiempo indeterminado o fijo. Ahí se expresa que es posible la contratación, pero que no va a ser posible la tercerización en términos de que se vulnere el derecho del trabajador o la trabajadora o se cometa fraude como se venía cometiendo hasta ahora. En el caso de las empresas que tienen trabajadores que liquidan al año y luego vuelven a iniciar al año siguiente como si estuviesen nuevos, ¿cómo quedan esos trabajadores? Eso es fraude a la ley, eso está prohibido y por lo tanto esos trabajadores tendrían que pasar a ser trabajadores a tiempo indeterminado y eso aplica también para el Estado, donde se presentan situaciones como la que tú estás describiendo. Ocurre en el sector privado, que interrumpen el contrato para luego producir una no continuidad de la relación laboral y luego los vuelven a contratar. Bueno, eso es fraude y esos fraudes están prohibidos. Y donde se establezca o se determine que se está cometiendo fraude, bueno, ahí viene el papel del Estado, incluso de esta nueva comisión que habrá de ser creada para poner orden y hacer que se restituya cualquier derecho que haya podido ser infringido en contra de un trabajador o una trabajadora. La comisión a la que alude Torrealba es el nuevo Consejo Superior del Trabajo, un órgano asesor contemplado en la nueva ley que tiene la misión de hacer cumplir en los próximos 3 años todas las disposiciones que apuntan a cambiar el régimen y la relación entre el capital y el trabajo en el país. También le preguntamos al respecto a Miguel Pérez Abad, un empresario de la pequeña y mediana industria y quien, por cierto, también ha sido designado recientemente como parte del Consejo de Estado del presidente Hugo Chávez. La ley tiene unos impactos económicos determinados. Lo que nosotros hemos dicho es que todo aquello que permita mejorar el ingreso de los trabajadores y trabajadoras redunda en el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias. ¿Okay? Se fortalecen las condiciones económicas y con ello, digamos que las condiciones de funcionamiento de las pequeñas y medianas industrias, que son las primeras beneficiadas cuando los trabajadores y trabajadoras tienen poder adquisitivo. ¿Y cree usted que el sector privado deba migrar al Fondo Nacional en el caso, ya que es opcional? No, yo creo que es una opción. Yo creo que nosotros, por ejemplo, en FEINDUSTRIA vamos a promover que se deposite en el Fondo Nacional. Hay 3 puntos que deberán esperar un tiempo. El primero de ellos es la inscripción de los sindicatos, que será posible hasta diciembre próximo. El otro es la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que tendrá vigencia a partir del 1 de mayo de 2013. Y el otro es la eliminación de los subcontratados o tercerizados, trabajadores que son empleados mediante terceras empresas. Para eso hay 3 años de plazo y el propio gobierno es uno de los que tiene que ponerse al día. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.